El día de hoy, jóvenes, continuando con las clases, la octava clase de la siguiente semana es de acuerdo al rol, al módulo. El día de hoy tenemos el tema de la demografía, jóvenes. La demografía. Entonces, jóvenes, como empezamos con el tema de la demografía, antes de empezar el tema, vamos a ver primero un video, jóvenes. Y quiero que a ver, jóvenes, ¿logran observar todos? Solamente levanten la manito, nada más. Sí, profe. Listo. Se ve. Empiezo. Es corto, por si acaso. Se ve. 111 notificaciones. color, sí. Bueno, jóvenes, como el video fue corto, solamente vamos a empezar la clase, por favor, Me gusta la silencio. canción. Ya, silencio. Bonita, profe, la canción. Ya. Sí. Ahora sí, chicos. El tema que, bueno, como les decía a ustedes, el tema que vamos a tratar hoy día se conoce con el nombre principalmente demografía. Pero como hablamos de demografía, está de la mano con población. Pero la mayoría de ustedes se preguntarán, ¿qué es la demografía, jóvenes? Para poder hablar del tema de la demografía, tenemos que, a ver, Es la disciplina que decir, estudia la O sea, que población. estudia la población, características del crecimiento de la población Claro. humana. mantenemos el orden. Mantenemos el orden, jóvenes. Mantenemos el orden, por favor. Ya, no se Bueno, a ver, González, dime, González. Dime, habla. Profe, la ¿Qué? demografía Yo, es la profe, disciplina que estudia la población profe, yo hago tipo y que analiza su tamaño, su estructura y su distribución y su evolución. Esa es la demografía. Ya, a ver. ¿Qué lees? Perfecto. Es el estudio estadístico de las poblaciones humanas. ¿Cómo? Y hay dos tipos de demografías. Hay dos tipos de demografías. Ya, Demografía Estática y dinámica. Patrick, un ratito, Patrick. Ajá, estática y ¿Es Alexia? Es el estudio estadístico de las poblaciones humanas. Estudio estadístico, correcto, sí. También lo que había mencionado Patrick, correcto. Son de dos tipos. Correcto, jóvenes. Para poder hablar de la demografía mayormente es una ciencia que se encarga de estudiar mayormente, cuando hablamos de este término de demografía, estudia la población en todas sus características, desde el aspecto del crecimiento, por ejemplo, por sexo, por decir la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, todo eso toma en cuenta el término de la demografía. ¿Por qué? Porque se encarga de estudiar la estructura dinámica de las poblaciones, por decir cuántos habitantes hay, cuántos son varones, cuántos son mujeres, en qué situación viven, y cuántos jóvenes, por decir,
están en condiciones de trabajar. ¿Recuerdan ustedes el término que el año pasado vimos un término sobre la PEA? ¿Recuerdan ustedes? La población económicamente activa. Alexia, correcto, Alexia, jóvenes. Correcto, lo que dice Alexia es claro. Población económicamente activa, jóvenes. La población, es decir, aquellas personas que están en condiciones para trabajar, desde los 15 hasta los 65 años. Pero dentro de ellos hay poblaciones que no están en condiciones de trabajar. Motivo por el cual, para poder detectar la cantidad de población, ¿qué es lo que se realiza en nuestro país? Censos. Los censos. Fernández. Censos. Ya, Fernández. por favor. Fernández. Ya, para Ya, poder pidió Fernández. determinar qué cantidad tiene la población en nuestro país, se realiza a través de censos. Y por ejemplo, en el caso de nuestro Los país, censos. ¿cuál es el instituto que tiene a cargo en los censos? INEI, la INEI. El INEI. Fernández. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Instituto ¿Correcto? Nacional de Estadística. Profe, yo, Fernández. ¿No? Bueno, jóvenes, por favor. Inclusive en los últimos censos que han habido grandes errores, que inclusive muchas de estas personas que participaban de los censos no han hecho datos estadísticos, motivo por el cual no se dan cuenta que hoy en día el problema que se presentan de que el Estado está dando apoyo económico, por ejemplo, los famosos bonos. Hay familias que no han llegado a hicieron este empadronamiento y lo hicieron solamente al azar. Inclusive este bono llegó a gente que vive en buena situación económica, por ejemplo. Entonces, para que nos demos cuenta, dar unos datos exactos a través de los censos y con personas responsables, podemos dar la información real de nuestro país. Ahora sí, jóvenes, como les mencionaba yo a ustedes, la demografía es una ciencia social que estudia las características del crecimiento de las poblaciones. Cuando hablamos de crecimiento de poblaciones, ¿cuántos habitantes hay en un determinado lugar? Por ejemplo, ¿en qué lugar de las regiones del Perú se concentra la mayor cantidad de la población? Lima. Ya, correcto. Sí, tiene razón, en Lima, jóvenes. Tiene razón, en Lima. Y dentro de las 3 regiones naturales se concentra la mayor cantidad de la población en la costa. ¿Cuáles de estas poblaciones de las 3 ha vivido en una situación económica, en una extrema pobreza? La selva. La sierra. Tierra alemán. Lo dijo Les. Ya, sí. Ahora sí, jóvenes, seguimos. A ver, para definir el término demografía, jóvenes, es un término griego, jóvenes, que dentro de la demografía significa un término griego, pueblo, y otro significa descripción. ¿Qué significa? Descripción del pueblo. En aquellos tiempos, para poder saber la cantidad de habitantes que tenían que ver, jóvenes, y utilizaron este término primero los griegos. Ya le había mencionado anteriormente, la demografía se encarga del estudio, tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, en todas sus dimensiones. Por decir, ¿no se dan cuenta ante esta situación que estamos, jóvenes? ¿Cuánta tasa de natalidad, cuánta tasa de mortalidad hay en nuestro país? Hoy en día, producto de la pandemia, ¿cuántos están muriendo, jóvenes? Inclusive, como decía un señor, de cualquier cosa vas y te mueres, ya te dicen que mueres con el COVID, por ejemplo. Sí, profe, ahora todos los muertos supuestamente A ver, tienen chicos, pero COVID. si remontamos al término de la demografía, habíamos mencionado que significa descripción del pueblo, el término griego. ¿Quién fue el primero en utilizar el término de la demografía? Aristóteles. Aristóteles. El padre de la demografía fue un árabe, jóvenes, ahí está, Ibn Khaldun, jóvenes. Sí. Bueno, el padre de la demografía. ¿Quién fue el primer demógrafo? John Brown. John Brown. Después, ¿quién hizo estudios estadísticos y demográficos que elaboró? Johann Peter. Johann Peter, jóvenes. Bueno, a ver, pero jóvenes, cuando tratamos de hablar de la demografía desde muchos tiempos y desde las civilizaciones antiguas, por ejemplo, si hablamos en el Imperio de los Incas,
En el imperio de los incas, por decir, también si hacían, utilizaron el término demografía para saber la cantidad de habitantes que habían en un determinado pueblo, porque, por ejemplo, en aquellos tiempos tenías que pagar ¿recuerdan ustedes la mita, el aini y la minca, jóvenes? Por decir, para poder utilizar la mita tenían que saber la cantidad de población que tenía un pueblo, por decir. Entonces, no solamente de la época de los incas, desde la época de los griegos, sino desde las primeras civilizaciones, se trataron de ver las maneras cómo tener en cuenta cuántos habitantes tenían, o querían saber el número de sus habitantes. Ya tenemos una idea. En 1332 aparece el padre de la demografía. Después, cuando la demografía alcanza un desarrollo moderno, ahí ya lo habían mencionado ustedes después. Y hoy en día, la demografía se utiliza en todo el mundo. En el caso nuestro, a través de un censo, a cargo del INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Vamos a definir si la demografía está de la mano de la población, porque trata de estudiar la estructura y dimensiones de las poblaciones. ¿Qué entendemos por población, jóvenes? Población. Cuando hablamos de población, Es un grupo de personas, es una comunidad. En cierta... Sí, yo sé. A ver, chicos, ¿se entiende por población el conjunto de habitantes o individuos que constituido de forma estable? ¿Qué significa estable? Que están en un determinado lugar. La población es, por decir, los habitantes que tiene Tumbes que habitan en nuestro departamento, hablamos de población. O si hablamos de la población a nivel del Perú, a nivel del Perú, jóvenes, si hablamos a nivel del Perú, por decir, hablamos a nivel del Perú hablamos la cantidad de los habitantes que tiene nuestro país. Por decir, se define la población como el conjunto de individuos o conjunto de habitantes que habitan en un determinado lugar, en el caso nuestro en el Perú. O por decir, si lo vamos en la región, conjunto de individuos que hay en Tumbes, por ejemplo. A ver, chicos. Pero, jóvenes, cuando hablamos de población, de acuerdo a un territorio, por ejemplo, si hablamos de las comunidades indígenas, de los achaninkas, chicos, aparte de territorios, tienen que tener de acuerdo a sus etnias. O por ejemplo, no sé si tendrán conocimiento ustedes que en la selva peruana hay una comunidad, la comunidad de israelitas, jóvenes, que es de acuerdo a jóvenes sus características religiosas. Por eso yo le decía, la población es el conjunto de habitantes. Es el conjunto de habitantes jóvenes que habitan en un determinado lugar. Sí. Ahora sí. La definición, ya lo hemos visto, la definición de demografía, jóvenes, como lo había mencionado Patri, la demografía se divide en dos partes, correcto. La demografía se divide en dos partes, demografía estática y demografía dinámica. Jóvenes. Pero, ¿en qué se diferencian? Cuando yo hablo de diferencia, por ejemplo, hablamos del concepto de cada uno de ellos. Y la demografía estática estudia las poblaciones humanas en un determinado tiempo, en un momento de tiempo determinado. ¿Qué significa? Por decir, en el Perú se hicieron, jóvenes, en el Perú se hicieron los censos en diferentes años. Hablamos de demografía estáticas, que por diferentes épocas se realizaron los censos. Demografía estática, ¿por qué? Porque jóvenes dicen un tiempo determinado. Por ejemplo, antiguamente cada 20 En o 30 1940 años, y tal. cada 20 o 30 años se realizaban los censos en nuestro país. Por decir, este censo que no fue, jóvenes, por ejemplo, este último censo que hubo, que no fue bien aplicado, jóvenes, no se llevaron bien, no se hicieron bien los estudios, porque por decir, hay varias personas que forman parte de un nuevo hogar, y ellos son trabajadores independientes, los cuales no han tenido beneficios hoy en día.
Por ejemplo, hablamos de demografía estática. En un tiempo determinado en el Perú. Cuando hablamos de demografía dinámica, es muy diferente, jóvenes. ¿Cómo ha ido evolucionando demografía dinámica? ¿Cómo ha ido evolucionando la población, jóvenes, en el transcurso del tiempo? Por decir, si Justin o Justin está bajo el poder de sus padres hoy en día, de aquí a 5 años o 10 años, jóvenes, él forma parte de un nuevo hogar. Él ya no, por ejemplo, hoy se encontraba, dependía de sus padres. De aquí a 5 a 10 años, jóvenes, ella tiene una profesión y tiene un trabajo. Por ejemplo, como ha ido la demografía dinámica, estudia las poblaciones, cómo han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, por decir, si en Tumbes ha aumentado la población o ha disminuido. ¿Cómo entonces? ¿Cómo ha ido evolucionando la población en el transcurso del tiempo? Entonces, jóvenes, a eso se refiere. Profesor, Dime, niña, dime. una pregunta. Dime. ¿Cada cuánto tiempo se realizan los censos acá en el Perú? En el Perú, bueno, Cada 4 años. Antes se realizaba 20 o 30 años. Pero casi en estos últimos periodos se realizó cada 5 años. Pero no se hicieron de una manera adecuada. ¿No te das cuenta? Por ejemplo, en mi casa, en esos 2 últimos censos que han habido, no llegaron acá a empadronar. Por ejemplo, y hace como 15 años llegaron a mi casa que vivía en el campo, hicieron el censo, solamente preguntaron a mi suegra y no me llegaron a mi casita que vivía al lado. Porque era del mismo color, por ejemplo. Dime, Rudy. Profe, entonces, esa sería la razón por la cual algunas personas no han recibido el bono que se les debido, por ejemplo, a las personas que en Por este ejemplo, momento sí. trabajan en el campo o son trabajadores independientes. Correcto. ¿No No te das por el cuenta? censo. Porque los censos no han sido aplicados de una manera adecuada. Por ejemplo, contrataron a Patrick. Pero Patrick, ¿qué es lo que? Patrick se quedó en mitad de camino. Ya no fue la demás. Otra vez yo. Por ejemplo. Oye, eres de buena profesional. Ya, un chicos. abogado, Ya, bueno. seguimos, niños. Seguimos. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifica la población? Por edad, por sexo y por ocupación. Por ejemplo, a nivel mundial, jóvenes, en nuestro país hay más, de acuerdo a la tasa de natalidad, nacen más varones que mujeres. Pero ¿quiénes son los que mayormente mueren, jóvenes? Dentro de esta tasa de natalidad. Los que hombres. mayormente mueren Los son hombres. hombres. Los hombres. Y por Los eso, hombres. jóvenes, por favor, cuando llegan a cierta etapa, por ejemplo, de la etapa de la adolescencia, hay más mujeres que varones. Escuchen, Ajá. nacen más varones que mujeres. Pero a medida que va pasando el tiempo, jóvenes, de estos que nacen jóvenes, los varones, muchos de ellos a causa de la mortalidad infantil, muchos jóvenes no logran mantenerse y entonces solamente la mayoría de ellos sobreviven más mujeres que varones. Ahora sí. Profe, Profesor, A una nivel, pregunta. un ratito. con esto, Dime, Rudy. profe, y con esto de la enfermedad, me supongo que ahora el censo será pronto Ya, aquí lo vamos a ver un ratito. para ver la tasa de natalidad. ¿Cómo va a ser pronto y así todavía estamos temprano? Por favor, corten. Por favor, corten. Ya, ¿de qué voy a explicar? Ya, Rudy. A ver. Bueno, yo les sigo explicando. Jóvenes, de acuerdo al crecimiento de la población, jóvenes, tenemos por edad. Por ejemplo, en Estados Unidos, miren, en los países de América Latina, mayormente nacen más jóvenes, hay más tasa de natalidad, hay tasa de natalidad de la mano con la tasa de mortalidad, pero también, jóvenes, cuando hablamos de esto de tasa de natalidad y tasa de mortalidad, por ejemplo, nacen más niños en América Latina, y entonces, de acuerdo a la tasa de natalidad, si hacemos un triángulo, más nacimientos, hay menos, por ejemplo, 40% de nacimientos, 20% de jóvenes, 40, 30, 70, 20% adultos y un 10% ancianos.
Mientras que en países desarrollados hay más jóvenes, nacen menos niños y hay más población adulta. Motivo por el cual países desarrollados solicitan, los países desarrollados dan carta de contrato a la mayoría de latinoamericanos. Y por eso que, por ejemplo, algún familiar de ustedes se encuentra en otros países trabajando. ¿Por qué? Porque hay menos población en otros países, en los países desarrollados. Por decir, una pareja jóvenes tiene que pasar regular tiempo para conocerse bien y después llegar el momento de querer tener hijos. Y tienen solamente 1 o 2 niños. En cambio, en países de América Latina, tienen, por ejemplo, 4 o 5 hijos, por ejemplo, inclusive más. Jóvenes, decíamos cómo se clasificaba por edad, por sexo, ya lo habíamos mencionado, hay más mujeres que varones en el Perú. O por ocupación. ¿Qué significa esto? Hay más trabajadores independientes jóvenes y los trabajadores que mayormente son del Estado es una pequeña porción de la población peruana nada más, por ejemplo. Mientras que la mayoría son trabajadores independientes o trabajadores eventuales. Y motivo por el cual, como había mencionado Rudy, jóvenes, ese es el problema que ha traído en estos días. Pero ¿cómo vamos a poder saber después de este caso de la pandemia, jóvenes? Porque ya están registrados, jóvenes. Para poder determinar la cantidad de población, no solamente se realizan a través de censo, sino a través del padrón. Padrón, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes los términos tasa de natalidad, tasa de mortalidad? Se registran. ¿Cuántos, chicos, por ejemplo, si murió un X persona, esa persona tiene que solicitar un acta, el acta de fusión, jóvenes. Entonces todo eso se registra. Todo eso se registra y como todo está en internet, la información, jóvenes, es más rápida ante el INEI. Y entonces podemos determinar la cantidad de la población, jóvenes, que están, la que normalmente está viva en nuestro país. Entonces, miren, jóvenes, si podemos ver, en un país de América Latina, donde hay más población es en Brasil. Inclusive, por decir, si tratamos de hablar de Brasil con Perú, Perú ha pasado 2 meses de la pandemia y Brasil no ha pasado la pandemia y tiene menos contagiados que Perú. ¿Pero por qué? Porque la persona no logró, jóvenes. La persona no tomó conciencia o no toma conciencia de lo que está haciendo. Y después se lamenta cuando quien tiene que gastar es el Estado. ¿No se dan cuenta? Por eso es importante, jóvenes, tratar de pensar, miren, hoy en día, sí, cómo están colapsando los hospitales. Hey, jóvenes, si tratamos de hablar de toda América, el país que tiene más población es Estados Unidos, por decir. Y si hablamos de hablar de todo el planeta, el continente que tiene más población es Asia. ¿Y cuál sería el país? China. China, jóvenes. Correcto. A ver, niños, vamos a ver, seguimos, por favor. Seguimos. A ver, como les mencionaba a ustedes, ¿cuáles son los países más poblados del mundo? Los países más poblados del mundo, en primer lugar está China, la mayor cantidad de habitantes. Pero ojo, chicos, China es un país inmenso. De acuerdo a su tamaño, tiene más población. Niños, el país, y también, ¿pero por qué? Porque algunos de ellos no planifican los métodos de planificación familiar. Segundo lugar, la India. También, jóvenes, donde hay pobreza. Quizás en la India, por decir, jóvenes, se fabrican los satélites o los software, pero no son toda la población de la India, sino que hay empresas, pero la mayoría de la población vive en pobreza. Y donde hay pobreza, a veces las personas tienen más hijos y no se dan cuenta el daño que le hacen a ellos. ¿Dónde hay más población en tercer lugar? En Estados Unidos. ¿Pero por qué en Estados Unidos? Producto de la migración también. El sueño americano, por ejemplo, González dice que cuando termine secundaria quiere irse a vivir a Estados Unidos. Porque quiere buscar jóvenes, esos sueños americanos, por ejemplo, y no solamente él, sino de todos los países del planeta, la mayoría quieren irse a Estados Unidos. A ver,
Hablamos de Indonesia, también un país en extrema, un país en una situación crítica, pobreza. Hablamos de Brasil. Jóvenes, ¿no se dan cuenta cómo inclusive, y hablamos de todos los países de acuerdo a los países más poblados del planeta? Ahora sí. ¿Cuáles son las características de la demografía? ¿Alguien de ustedes jóvenes pueden apreciar acá? Quizás no se ve bien. ¿Qué estudia la demografía? La densidad de la población. Por ejemplo, ¿cuántas personas habitamos por kilómetro cuadrados? Por decir, la persona donde tiene más extensión por kilómetro cuadrado, por ejemplo, por distancia, es en la selva. Porque la selva es más... hey chicos, la selva es el territorio más extenso del Perú, poca población. En la sierra también hay en segundo lugar. Y en la costa es donde hay más población, menos personas por kilómetro cuadrados. Jóvenes. Y entonces, ¿qué de entender esto? ¿Por qué en la costa hay más población? Porque la población producto de las migraciones. ¿Recuerdan ustedes las migraciones? Las poblaciones que vienen por varios motivos. Se movilizan del campo a la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué se moviliza la población Trabajo. de la ciudad? A ver, correcto. A veces Por trabajo. Sí, hay por trabajo. Por estudios también. Por trabajo también, correcto. Como dice alguno de ustedes, dice por motivo de estudio. Sí, hay trabajo. A ver, por favor. Miranda vivía en casitas, por ejemplo. Miranda vivía en casitas y Miranda, jóvenes, al terminar en secundaria y quería estudiar superior, tuvo que venir a la ciudad, jóvenes. Y al venir a la ciudad tuvo que dejar. Entonces, producto de esto, el desplazamiento de la población es producto de las migraciones. Se viene por estudio, otros por trabajo, correcto. Y entonces, jóvenes, tenemos los siguientes. La característica de la población. Ya lo habíamos mencionado. La densidad. Ya habíamos mencionado el número de habitantes, el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado en un territorio. Cuando hablamos de la distribución, ¿cómo se encuentra distribuida la población? Jóvenes. En la costa, sierra y selva. En las regiones. Cada una de ellos. La tasa de vitalidad, ¿recuerdan ustedes la tasa de vitalidad? La tasa de natalidad. Vitalidad, mortalidad. Chicos, ¿qué significa la tasa de natalidad? Los nacimientos hay. El número de nacimientos por cada 1000 habitantes en un año. La tasa de mortalidad casi igual. La muerte. Por cada 1000 habitantes en un año. La tasa de fertilidad. Cuando van a dar a luz, creo. Las personas que están en condiciones jóvenes de... En vida fértil, creo. Chicos, la tasa de fertilidad... También. Tener niños, chicos. A ver, ahora sí. ¿Cómo se encuentra distribuida la población peruana? La población peruana se encuentra... La población peruana, ¿cómo se encuentra distribuida? Como hemos visto... Por edad, por sexo. De acuerdo a la población, a ver, se encuentra distribuido de la siguiente manera. De los 0 a 14 años, miren, ahí es donde hay más población. Está en segundo lugar, pero hay más tasa de natalidad. Hay más niños. De 15 a 64 años ocupa el primer lugar. Significa que esta persona que tienen 15 a 64 años, de aquí a 10 años, forman parte de la población adulta. O de aquí a 20 años forman parte de la población de la tercera edad, de los 65 años. Y los niños forman parte de la segunda etapa de 15 a 64 años, de aquí a 15 años. Para que se den cuenta nada más, jóvenes. Entonces, esto es la población, cómo se encuentra distribuida nuestra población. Hey, chicos, ¿por qué figura el último censo realizado en el 2007? ¿Por qué? Porque los demás censos no han dado un dato exacto. A ver, en el último censo que se realizó en el 2007, hay más jóvenes, hay más mujeres que hombres. Yo les decía a ustedes, en la tasa de natalidad nacen más hombres, pero ¿quiénes se mantienen vivos jóvenes? Somos las mujeres. Producto jóvenes de varios motivos,
muchos niños jóvenes en la etapa infantil. ¿Cómo las mujeres? Sí, niños, hay más mujeres. Sí, correcto. No, yo no estoy diciendo eso. Uno de Yapa, no. A ver, chicos. Somos las mujeres. A ver, chicos. Yo les decía, ¿qué porcentaje, cómo se encuentra distribuida nuestra población? Bueno, entonces, jóvenes, se encuentra distribuida más en la costa, segundo lugar en la sierra y tercer lugar en la selva. La población. La población que vive en extrema pobreza, es la sierra. Le sigue en segundo lugar la selva, pero también hay lugares de la costa, también jóvenes, que está poblada. Pero si ustedes se ponen a pensar, jóvenes, si ustedes se ponen a pensar, últimamente en estos 2 años, a pesar de que ha habido un censo a nivel nacional hace 2 o 3 años, con la llegada producto de la migración, de la llegada de los venezolanos jóvenes, ha incrementado nuestra población. ¿No se dan cuenta? Por motivo de ello, de trabajo, mejores condiciones de vida han llegado y han poblado nuestro país, para que tengamos Nos vienen a robar. la cantidad de migrantes exactos cuánto tiene nuestro país. Porque hay 3 millones. migrantes ilegales, legales y ilegales. Ahora sí, niños. Dime. Ahora sí. Vamos a ver aquí esta pregunta. ¿A qué se denomina densidad poblacional? Grado de concentración de la población. A ver. Grado de concentración de la población. Es decir, chicos, miren bien. Para poder ustedes dar esa respuesta, miren bien, chicos. ¿Qué significaba densidad poblacional? Aquí se refiere al número de habitantes por kilómetros cuadrados. El número de habitantes por kilómetros cuadrados, jóvenes. Ahora sí, ¿se denomina densidad poblacional al crecimiento real de la población en un año? No. ¿El grado de dispersión, cómo se encuentra distribuida la población? No. ¿El grado de concentración de la población? Tampoco. ¿El número de habitantes? ¿El número de nacimiento por cada 1000 habitantes? Cuando hablamos del número de nacimiento por cada 1000 habitantes, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos del número Tasa de natalidad. Correcto. Tasa de natalidad. Tasa de natalidad. Tasa de natalidad. A ver, chicos. A ver, un ratito. De aquí vamos a ver. ¿Será el promedio de años que esperan vivir en un recién nacido? ¿Sería tasa de qué? Chicos. Natalidad. Natalidad. Ahora, De crecimiento. a ver, ¿cuál sería la respuesta aquí, jóvenes? Está entre las 3 primeras. La E. La E. Las 3 primeras, jóvenes. Densidad poblacional. La C. Ey, La C. La C. concentración de la población, correcto. Profe, yo le dije desde hace rato. Sí. Pero te quería Está bien, Alexia. A ver, jóvenes, el número de habitantes por extensión territorial, ¿a qué se refiere? La población relativa. La Población población relativa, total. ¿qué se llama? La población parcial. Población Sí, total. población relativa, lo que dice Alexia. La población relativa es igual que la densidad poblacional. Lo dijo usted. Correcto. Al periodo de cambio de la tasa de mortalidad. Transición demográfica. ¿Cómo? Transición Transición demográfica. demográfica. Al cambio de la tasa de natalidad y mortalidad se le denomina Transición demográfica. transición demográfica, correcto, jóvenes. El número de promedio de hijos que tienen... Tasa de fecundidad. Tasa de fecundidad. Tasa de Correcto. fecundidad. ¿Por qué? Porque está en la edad en la que una mujer está en condiciones de tener niños jóvenes. Pregunto, ¿una persona de 45 años está en la tasa de fecundidad o no? Sí. No, Sí. ya no. Ya no. Una vez que te dan menopausia ya no puedes tener hijos. Hey, chicos, ¿saben por qué no? A ver, ¿saben por qué? Porque a esa edad las mujeres, los embarazos son de alto riesgo. Jóvenes, a ver, ¿sería un embarazo de alto riesgo la tasa de fecundidad, por ejemplo, de una chica de 15 años? No. También sí, porque También. de repente su útero no es Es un para embarazo. el bebé. Peligroso. Es un embarazo Prematuro, sí, un embarazo prematuro. A ver, todavía no está en su organismo, no está listo para poder, jóvenes. desarrollado. Correcto, Alexia, correcto. A ver, jóvenes, ¿hasta aquí alguna También les pregunta? dije. No, ni una. Miren, chicos, miren. A ver,
La actividad de desarrollar. El día de hoy, jóvenes, hemos identificado el origen, conocemos el origen griego, el concepto. Mayormente trata de estudiar el estudio demográfico de la población, su estructura, sus características, densidad, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. ¿Cómo se clasifica? Lo había mencionado Patrick. 2. Se divide en 2, jóvenes. La importancia. ¿Por qué es importante la demografía? Porque ayuda a conocer la cantidad de población que hay en un lugar. Debemos saber la cantidad de población para Es poder... la ciencia que estudia el pueblo. Te están diciendo porque es importante, ¿no? Que... Por ejemplo, chicos, un ejemplo. Por favor, Dale, pana. se me va el tiempo, por favor. Por ejemplo, ¿saben por qué es importante? Para poder determinar las personas que no tienen trabajo. Oh, sí, profe, está prohibido dejar tareas. Profe, mucha tarea, profe. O trabajo. Profe, hay una ley que prohíbe las tareas. A ver, chicos, miren, sí. voy a desarrollar, por favor, la actividad que tienen Profe, pero está prohibido. por favor, haciendo uso de las demografías, por favor, chicos, elaboran un esquema gráfico de la demografía y desarrollan la actividad de iniciar el módulo. Recuerda, enviar ese correo. Ay, Profesor, el esquema y la tarea domiciliaria, ¿no es cierto? Correcto, señor. Aquí está, mira, esquema. Una Tú el cosa, esquema profe. Hoy sí, y la que Profe, ya no nos están dejando muchas no tenemos tareas. plazo para entregarlo. la Uno está flojo en la casa. el archivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Cómo se entrega? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hasta cuándo se entrega? iniciar la educación. A ver, jóvenes. ¿De dónde? El origen de la cultura. ¿Qué es? ¿Origen qué? Origen de la